vamos a ver una palabra que está en el libro de Segunda de Samuel 11 y la plática del día de hoy se llama encubriendo el pecado. Encubriendo el pecado. ¿Alguien sabe lo que es la palabra pecado? No, no la conozco. ¿Quién sabe cuál será? Exactamente, hacemos algo malo. Por ejemplo, pecamos en contra de nuestros padres. Por ejemplo, cuando no los obedecemos. Bueno, cuando éramos niños, ¿no? Ahorita ya no inventes así de, no, espérate, mi amor, a ver lo que dice mi mamá. No, a ver lo que dice mi papá. No, o sea, tú ya es tu matrimonio. Si estás casado, si estás con tu pareja, pues ya eres tú y ya tu hogar. Si eres tú y tus hijos, eres tú y tus hijos, ¿no? Bueno, si vives en casa de tus papás o de tu mamá, pues sí que debes de atender la instrucción de tus padres, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, pero sí, de niños o de jóvenes pecábamos en contra de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pecamos en contra de otras personas, por ejemplo, cuando a lo mejor pues estamos en un pleito, en una discusión, ¿no? Pecamos en contra de ¿qué? De muchísimas cosas. Y esta plática se llama así, encubriendo el pecado. Y si tú traes tu Biblia y si no la traes, pues bueno, ahí están los versículos en la pantalla. Te quiero invitar a que vayamos siguiendo esta historia, porque esta historia realmente es muy importante que tú y yo la escuchemos, que tú y yo la analicemos, porque el Señor le habla a una persona llamada David. ¿Alguien sabe quién era David? ¿Sí? El de las mañanitas, ¿no? Sí, las mañanitas que cantaba el rey David no tiene nada que ver, pero bueno, el compositor ahí lo metió. Pero el rey David fue este individuo que, no sé si te acuerdas de esta historia, que mata a Goliat ¿de qué? De un piedrazo. Sí, hemos escuchado esa historia infinidad de veces, cuando vemos a un joven pequeño, un joven de pequeña estatura, contra un gigante de casi 3 metros, está evidenciado históricamente que los gigantes de 3 metros existieron, googléalo, y Goliat era uno de ellos, ¿sí? Goliat era un guerrero de 3 metros, era parte de los filisteos, y pues David lo mata de un piedrazo, y dice, no lo maté con la piedra ni con las fuerzas, sino con la fuerza de Dios, ¿sí? Y es este mismo David que aquí ya es rey, ¿sí? Antes de eso hay varias historias que tú puedes encontrar donde David derrota a los amonitas, en varias guerras tiene la victoria, es rey de Israel, da misericordia a la familia de Saúl, que era un rey antes que él. Entonces hay una historia detrás de todo esto, pero aquí vamos a situarnos en el punto en el cual David ya es rey, número 1. Número 2, tiene muchísimas concubinas. ¿Qué son concubinas? Mujeres. ¿Sí? Y yo sé que a los que 2 que 3 así, entonces sí se puede. No, ahorita vas a ver por qué no. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, los reyes, pues en su cultura tenían esa oportunidad, ¿sí? Tomaban mujeres, tomaban esposas, ¿sí? David tenía esposa, tenía concubinas, tenía mujeres, cosa que el Señor le había dicho, oye, no lo hagas. Pero David así como que, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Y bueno, pum, en su cultura, en este tiempo, pues así fue, ¿sí? Pero aparte vamos a ver que él ya tiene concubinas, tiene esposa, tiene hijos, pero vamos a ver lo que ocurre con David, porque David también, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe qué hacía más David? Escribía salmos, escribía canciones, ¿sí? Tocaba el arpa, tocaba una especie como de un instrumento de cuerdas, tocaba el arpa, alababa a Dios, escribía canciones para Dios y lo alababa. Y todos pudiéramos pensar hasta aquí, David, ¿qué es? Es un buen hombre, ¿no? Es un buen chico, ¿sí? David es un ejemplo a seguir. David, wow, es el rey David, ¿no? La Biblia dice que el Señor le decía, o las personas le decían que él era un hombre conforme al corazón de Dios. La gente lo quería, la gente lo amaba, pero vamos a ver qué ocurre con David, ¿vale? Así es que, fíjate lo que dice en el capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó, ¿en dónde se quedó? En Jerusalén. Dice, y sucedió
un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta y tú estás en problemas, ¿no? ¿Entendiste la historia, la primera parte de esta historia? Dice que entonces David era este hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y en este capítulo vemos que David estaba ¿dónde? En su casa. Pero ¿ya viste dónde tenía que estar David? David tenía que estar ¿en dónde? En la guerra. Era el tiempo, dice aquí en el versículo 1, que dice que era el tiempo en que los reyes iban con sus soldados a la guerra. Los reyes no se podían quedar así como hoy en la actualidad, que los presidentes, Trump, por ejemplo, manda a su ejército a tal nación a hacer la guerra, ¿sí? En este tiempo no, en este tiempo el rey, el gobernador, tenía que ir junto con su ejército a enfrentar la guerra, ahora sí que a rifársela también junto con ellos. Pero en este tiempo dice aquí en el versículo 1 que dice que David se quedó en su casa, o sea, se quedó iba a decir una palabra, se quedó de flojo, ¿sí? No quiso ir a atender la instrucción, no quiso ir a la guerra. Mandó a su ejército, mandó a Joab, mandó a los demás y dice para que destruyeran a los amonitas, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y fíjate lo que ocurre aquí, porque entonces David tenía que ir ¿a dónde? A la guerra junto con su ejército. Te quiero decir algo, número 1, la inactividad espiritual lo llevó a la ociosidad y a la tentación, y lo llevó a caer. ¿Has escuchado la frase de que el ocio es un mal, o cómo dicen, es el padre de todos los males, la ociosidad, ¿sí? Estar de ocioso de repente, ¿sí? A lo mejor decimos, bueno, pues yo voy al trabajo, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, pero la ociosidad es más allá, porque tu mente está concentrada ¿en qué? En otras cosas que no tiene que estar concentrada, ¿sí? Entonces yo te quiero decir algo. El descuido espiritual llevó a David a caer. Te lo vuelvo a repetir, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David escribía salmos, ¿sí? Pero David se dio al deseo, se dio al engaño, y Dios lo lleva a una confrontación, porque entonces estamos observando que la inactividad de David lo llevó a caer, lo llevó a pecar, ¿sí? Estamos observando esta parte en el versículo 2 donde dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó. ¿Ya viste? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba acostado. Estaba así, imagínate la tarde así, ¿no? Si fueran nuestros tiempos hubiera estado así en su celular, se le caía, sí, y otra vez, ¿no? En TikTok, ahí, pum, pum, pum. Y dice, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio a una mujer bañándose. Que bueno, en otra parte así como, ¿qué hacía una mujer bañándose así en el techo de su casa, no? O sea, si todos pensamos que ¿qué? Se estaba ¿qué? Exhibiendo. No lo sabemos si era así o si era la costumbre de ese entonces, pero esta mujer se estaba bañando y se llamaba ¿cómo? Betsabé. Y estamos viendo los personajes de esta historia, ¿va? Y entonces estamos observando que dice aquí que David la toma, dice, manda a preguntar por ella, ¿sí? Dice así como de, imagínate la escena así de, va caminando y no inventes. Así en su ventana así de, no manches. ¿Y eso qué es? O sea, madre mía, ¿no? Bueno, si fueran nuestros tiempos, ¿qué? Merezco, ¿no? O sea, no presta, ¿no? ¿Y qué hace? Así de, hey, ven, tu sirviente, imagínate, Jaime, ¿qué pasó, señor? ¿No? ¿Quién es esa que está ahí? Así de, madre mía, es Betsabé, es la esposa, dice, es la esposa de Urías. Entonces, David se entera que ¿qué? Que tenía marido, ¿sí? Que era una mujer comprometida, era una mujer casada. Entonces quiero decirte algo, David no está donde Dios quería que estuviera. David vio lo que no tiene que ver, David toma lo que no tenía que temer, David ve lo que no tiene que ver y toma lo que no tiene que tomar, ¿sí? Toma a esta mujer mientras su ejército estaba, ¿qué? En una guerra.
en una guerra santa, porque eran los tiempos en que llevaban el arca del pacto. El arca del pacto era una caja de oro que Dios manda a construir, y en esa arca del pacto se guardaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se guardaba parte del maná, que era el alimento que les mandaban en el desierto a los israelitas, y guardaban la vara de Aarón. En esa cajita guardaban eso. Era lo que ellos denominaban el lugar santísimo, y esa arca la trasladaban hasta donde estaba la guerra. ¿Para que qué? Para que Dios estuviera con ellos. Era un simbolismo, por así decirlo. Pero David está ahí sentado, está acostado y está viendo esto. Entonces, ¿quién era Urías? Urías era el esposo de Betsabé, pero Urías era uno de los valientes de David. ¿David conocía a Urías? Claro que lo conocía. Era parte de su ejército, era parte de sus brothers, era parte de sus siervos, era parte de sus valientes. Y también conocía a su abuelo de Betsabé. Su abuelo de Betsabé era Ahitofer. Ahitofer era consejero del rey. Imagínate, ¿David conocía a Betsabé? Claro que la conocía, ¿sí? Claro que la ve ahí bañándose y empieza a desearla. Entonces déjame decirte algo, el deseo de David y el descuido de las cosas de Dios lo llevó a caer. ¿Qué dice aquí la palabra? Que vio. Y si tú observas, cada uno de nuestros deseos comienza ¿con qué? Con la vista, con la mirada, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, las mujeres. Ay, es que vi un vestido en Shein. No. Y ahí vas a endeudarte, ¿no? Los hombres. No, es que, por ejemplo, como David. No, es que vi a esta compañera del trabajo que no. Además puedo. Mi cultura me lo permite. Soy hombre, ¿no? Puedo tener muchas. Puedo tener una, dos, tres. Además, este muñeco es mucho pa' una, ¿no? Y a poco no la mente empieza a ¿qué? A poner ¿qué? Justificaciones, ¿no? Las mujeres también, no se hagan. Entonces, el pecado, no, si tú observas, porque después de que termina esto, dice aquí, dice en el versículo 5, perdón, en el versículo 4, dice, durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia. O sea, tuvo que hacer un ritual de purificación y volvió a su casa. Y dice, y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y tú, brother, estás en problemas, ¿sí? Estás en graves problemas. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí pasó, te quiero mencionar algo. Aquí la Biblia no menciona el tiempo, pero el pecado no aparece de golpe. El pecado crece, el pecado va creciendo poco a poco, y te lo vuelvo a repetir, comienza con nuestros sentidos, comienza con la vista. Comienza con nuestros sentidos, y el pecado va creciendo poco a poco hasta que nos descuidamos. ¿Cuál fue el primer pecado de David? ¿Ver a Betsabé? No. ¿Cuál? Quedarse en su casa, no seguir la instrucción de Dios. Te pregunto, ¿seguimos la instrucción de Dios? Porque si no la estamos siguiendo, si descuidamos el orar, si descuidamos nuestra relación con Él, podemos sufrir una consecuencia como esta, que un descuido, y un descuido nos puede llevar a un tropezón, y un tropezón nos puede llevar a la ruina, nos puede llevar a caer. Entonces, estamos observando aquí que el ocio, la comodidad y la falta de oración hicieron caer a David. Te pregunto, ¿no será lo mismo que nos hace caer a ti y a mí constantemente en cosas que tú y yo sabemos que están mal? ¿Sí? Aquí habla de una situación, de un pecado sexual, el adulterio, pero ponle el nombre que tú quieras, ponle avaricia, ponle envidia, ponle ¿qué más te gusta? Ponle robo, ¿sí? Ponle lo que tú quieras, ponle enojo, ponle un pleito, un chisme, ponle algo, ponle lo que tú y yo traemos en nuestro corazón. El ocio, la comodidad y la falta de oración nos hace tropezar. Fíjate lo que dice el versículo 6 al 13. Dice, entonces David envió a decir a Joab, Joab era su general, dice, envió a Urías, dice, envíame a Urías Eteo y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, dice, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo
David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Ya observaste qué quería hacer David? Le dice a su general: oye, mándame a Urías, tráelo, porque esa está embarazada, o sea, esa está embarazada, ¿y cómo lo voy a hacer? David quiere intentar encubrir su pecado, ¿sí? Sí, dice: trae a Urías. Y Urías llega con David y le dice: ¿qué pasó, señor? Dígame. Sí, vengo de la guerra, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo está? Así le pregunta: ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está tu general? ¿No? O sea, no le interesa a David. Está haciendo pláticas y de qué pasó, cómo están las cosas. Vete a tu casa a dormir, vete a tu casa a descansar. Pero David no contaba con algo, que Urías era un ¿qué? Un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza, un hombre fiel, un hombre leal. ¿A quién? A su rey, a su señor, a la instrucción. Y Urías dice aquí que entonces no desciende a su casa. Dice aquí que David le manda ¿qué? Le manda casi, órale, te mando quesos, un vino tinto, velas, una cena romántica con tu esposa para que la pases bien. ¿Y lo hizo Urías? No. Dice: no, yo aquí me quedo junto con los demás. Y continúa diciendo en el versículo 10, dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No inventes. ¿Te imaginas así de, oh? Y David así de: vete con tu mujer, ¿no? Quiero encubrir mi pecado. Y le continuó diciendo en el 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó, o sea, lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. O sea, le invitó unas chelitas, ¿sí? O quédate, va, no hay bronca, quédate, ¿no? Quédate aquí. Y lo invita a comer: vente, vamos a comer, te invito a una barbacoa. Le saca el pulque, le saca el aguardiente, le saca la cerveza, le saca el pomo, ¿no? O sea, y lo pone ¿qué? Briago, y le dice: ahora sí, está bueno el chisme espiritual, ¿no? Está bueno. Dice aquí: embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Se fue a su casa? No, ni Briago lo dobló, ni Briago su fidelidad se dobló. Era un hombre íntegro, más que su rey. Entonces lo llama Urías, lo emborracha, pero estamos observando algo. David no contaba con que Urías tenía una fidelidad mucho mayor que la de él mismo. ¿Y eso que él era qué? Un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Entonces vemos que David busca encubrir su pecado, ¿sí? Él busca cubrirlo, él busca que nadie se entere, pero no fue así. Le dice: ponte briago, échate unas chelitas, vete con ese, ahora sí ya briago, ahora sí ya va a querer con su mujer. Y dice: no, aquí me quedo con los siervos, aquí me quedo afuera. Y vemos esta fidelidad. Entonces continuamos viendo que entonces hay un pecado que David quiere tapar, quiere encubrir. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Y esto se pone bueno. Dice: escribe una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Ya viste? ¿Viste la perversidad ya del corazón de qué? Del rey David. ¿Lo viste? ¿Lo observas? Con el mismo Urías escribe una carta, le dice a Urías: toma, lleva esta carta. David sabe que Urías no la va a abrir. David sabe que esa carta no va a ser leída por Urías. David está viendo que él es un hombre fiel, un hombre justo, un hombre bueno, que tiene una sola mujer. Y le dice a su general, imagínate esta escena. Urías llega al frente de guerra con su general, a Joab, le da la carta. Joab abre la carta y dice, la empieza a leer y así de:
Así de, oh, rayos, tengo que matar a este brother. Lo tengo que mandar hasta el frente. Urías, ahora, David era una estratega de guerra, recuérdalo. David sabía cómo eran las estrategias de guerra y le dice, envíalo ¿a dónde? Al frente de la batalla. O sea, lo puso como carne de cañón, lo puso como carnada. Acuérdate que en las guerras, en los ejércitos, siempre mandan ¿a qué? A los novatos. ¿Para qué? Para que mueran. Suena feo, pero así es, y así era. Mandaban a estos brothers, y dice que aquí que entonces le da esta instrucción, le dice, mándalo al frente, en el versículo 15 dice, mándalo al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora, Joab también en su corazón dice, bueno, lo escribe David, no puedo desobedecer al rey. Y si lo quiere mandar al frente de la batalla para que muera, no es porque David está haciendo algo malo, ¿estás de acuerdo? Es porque Urías a lo mejor hizo algo malo y tiene que morir. Y él obedece, dice en el versículo 16. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y sabiendo luego lo de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis que los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No he hecho una mujer del muro un pedazo de una rueda del molino y murió en Tebes? Porque os acercáis tanto al muro. Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. En otras palabras, le está diciendo, si el rey te pregunta por la estrategia de guerra, que eso es la estrategia de guerra, que ahorita lo que mencionó, dile, hicimos esto y más esto, pero Urías fue muerto. En otras palabras, así como de, no me interesa, ¿qué pasó? Urías fue muerto. Y dice, y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab había enviado. Y dijo al mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar en esto, porque la espada consume, ora uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. En otras palabras, no me interesa la guerra ya, me interesa que mi pecado sea cubierto, no me interesa el bien del pueblo, no me interesa lo que está pasando, me interesa que mi pecado sea cubierto. O sea, observa, va de pecado en pecado. ¿Empezó con qué? Con la ociosidad, se siguió con el adulterio, ¿después qué? Con un asesinato. ¿Observas cómo funciona el pecado? ¿Te ha pasado que de repente mentimos en algo y una mentira nos lleva a qué? A otra mentira. Otra mentira nos lleva a otra mentira mayor. Y queremos tapar esa mentira y luego ¿qué? Queremos volver a tapar esa mentira con otra mentira. ¿Hasta que qué? Hasta que no podemos. ¿Sí? Hasta que ya no podemos más. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque vamos de pecado en pecado. David iba así. David envía todo esto, pero ¿qué? Lo manda al frente para que muera. Entonces el pecado siempre busca ¿qué? Justificarse. El pecado siempre va a buscar justificarse. ¿Sí? Tu pecado y el mío va a decir no. El orgullo lo va a disfrazar y va a decir, no, tú tienes derecho, no, tú puedes, no, además fue por esto y más esto, no pasa nada, tú estás bien, ¿sí? Pero estamos observando que entonces lo que David quiere hacer es cubrir el pecado, pero a su vez la culpa está siendo multiplicada en él, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando tratamos de ocultar nuestro pecado en lugar de confesarlo, nos hundimos más. Cuando tratamos de ocultar nuestro pecado en lugar de confesarlo, nos hundimos más. David trataba de enterrar su pecado, ya no solamente ocultarlo, sino ahora ¿qué?
ahora tiene que enterrar su pecado, ¿sí? Mandó a matar a este brother, y ya viste, este brother era un brother fiel. Entonces, ante los ojos de las personas, David, ¿qué? Era íntegro. Ante los ojos de sus siervos era una persona íntegra, pero ante los ojos de Dios, para Dios era ¿qué? Desagradable. ¿Dónde dice eso? Fíjate lo que dice el 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, todos decimos, qué hipócrita, ¿no? O sea, qué mala onda la Betsabé, ¿no? Qué mancha, o sea, ay, sí, ahora sí, le doy. ¿A poco no piensas eso? Yo sí, cuando lo leí así de, ay, qué falsa, ¿no? O sea, dice, hizo duelo por su marido, y dice en el 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella, ¿qué dice? Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David, escucha, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Claro, imagínate la escena. Ay, se murió Urías, dejó sola a Betsabé, y Betsabé está embarazada. Ay, pero el rey David, ve qué bueno es que la llevó a su casa. ¿Ya viste el rey David? Ay, se compadeció de esta pobre. Ay, no, qué buen corazón el del rey David. Ante los miradas de las personas era ¿qué? Era íntegro. ¿Te ha pasado? Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, ¿no? Yo no me meto con nadie. No, yo trato de llevármela bien. Yo no tengo pecado. Déjame decirte lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tú y yo decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. David inclusive, el que le decía, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Han observado que en el grupo les mando un salmito, un salmo, una reflexión? Él escribía eso, parte de los salmos él los escribió, ¿sí? Parte de los salmos él los vivió. Ahí está. Su pecado, su corazón ha estado engañado. Tu pecado te va a alcanzar. Déjame decirte esto, tu pecado y el mío, si no lo confesamos y si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no transformamos, nos va a alcanzar. Hay consecuencias. Los jovencitos dicen, no pasa nada si tengo relaciones sexuales antes del matrimonio. Hay consecuencias, claro que hay consecuencias, ¿sí? El adulterio tiene consecuencias. Cualquier vicio, llámese alcoholismo, drogadicción, llámese pornografía, llámese como se llame, cualquier adicción, nos va a llevar a la ruina, nos va a alcanzar, tu pecado te va a alcanzar, tu pecado y el mío nos va a alcanzar. Ve, aquí en esta parte pasó un año, o sea, el bebé nació, la mujer vivía en su casa, Betsabé, el bebé nació, imagínate a David así con su chamaquito así, o sea, cargando su pecado. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Cuando creemos y pensamos de que no, es que yo logré esto. No podemos llamar bendición de Dios a lo que conseguimos mintiendo, a lo que conseguimos de una manera mal, ilícita. No podemos llamarle bendición de Dios. Entonces, había un engaño en David. Lo que David había sembrado estaba a punto de cosecharlo. Dice en el libro de Gálatas que si tú y yo sembramos para la carne, vamos a cosechar en la carne, o sea, en el deseo. Pero si tú y yo sembramos en el espíritu, vamos a cosechar en el espíritu. David iba ¿a qué? A cosechar en la carne, pecado tras pecado, ¿sí? Mentira tras mentira. Pasó un tiempo, pasó un año, pero el pecado de David lo va a alcanzar. Fíjate lo que pasó. Fíjate en el capítulo 12, versículo 1. Está bueno, ¿no? Está así de, no, está más chido que una serie de Netflix, algo así. Entonces, dice el capítulo 1, Jehová envió a Natán. Natán era un profeta, era una persona que le hablaba a David las palabras de Dios. Dice, envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres, fíjate la historia, céntrate en esta historia. Dice, había dos hombres, dice, en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él. Dice, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, ¿sí?, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Entendiste la historia? Llega Natán era un profeta, le daba la palabra de Dios a David y le dice: a ver, fíjate, te voy a contar esta historia, David. Fíjate que pasó esto. Un hombre rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, era rico, y uno tenía solamente un ¿qué? Una corderita, ¿sí? Al hombre rico no quiso matarle su ganado, mató y tomó la oveja del hombre pobre, ¿sí? La mató y se la comió. Entonces se la comió, se la guisó. ¿Y qué dice David? No, esto se indigna. Ve cómo se indigna David. Dice, vaya, aquel que hizo esto, ¿qué dice? Es digno de muerte. Entonces, Dios envía a Natán para confrontar a David. Le cuenta esta parábola, pero al final, ¿qué? Es su historia de David. ¿Ya observaste? Dice, es la historia. David tenía concubinas, tenía esposas. No tenía por qué tomar otra esposa. O sea, ¿observas? De entre más tenía, ¿qué más quería? Entonces, vemos la reacción de David. David se indigna con rabia, así, contra aquel hombre injusto. Dice, tal es digno de muerte. Te voy a decir algo. El pecado de otra persona se ve grande. Más bien, te lo voy a decir. El pecado, nuestro pecado, el nuestro, en otra persona se ve más grande que ¿qué? Que nosotros mismos. ¿Sí? ¿Te ha pasado? ¿Ya viste esta quién sabe qué? ¿Y ya viste esta quién? No, yo no le hablo, porque no, hablo con mis dedos, ¿no? ¿Ya viste ese cuate lo que hizo? No, sí, se pasó de, no, sí, pobre, no, está cañón su caso, ya ni anexándolo se compone, ¿no? Pero cuando dejamos de señalar para allá y señalamos para acá, decimos, pero es mi mismo pecado. David se indignó, ¿sí? Dijo, no, ese cuate se debe de morir. Y fíjate lo que dice en el versículo 7. Dice, entonces dijo Natán a David, ¿tú qué le dice? Eres aquel hombre. Tú eres ese rico que le robaste esa oveja a ese pobre. Tomaste a su mujer, ¿sí? Tomaste a su esposa. El pecado de David no se ve tan grande en su propio corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de David ya se había endurecido. Es lo que hace el pecado en tu vida y en la mía. Nuestro pecado, o el pecado, endurece nuestro corazón y no nos hace ver a nuestro alrededor. Pero entonces llega una parte en la cual, aquí del versículo 7, debe de David de arrepentirse. Le dice, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí. Fíjate cómo le dice Dios, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, le dice, te hubiera añadido más, brother. ¿Por qué lo hiciste? Yo te bendije, yo te restauré, yo te levanté. Dios le recuerda las bendiciones que él había dado a David y cómo en este caso David había despreciado la palabra de Dios por cometer su pecado, ¿sí? Y Dios le dice esta parte, fíjate, le dice tres cosas. Fíjate lo que dice aquí en el 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará, escucha, no se apartará jamás de tu casa la espada. Dice, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué hizo David? Se olvidó completamente del Señor. Tuvo en poco
la palabra de Dios. Te pregunto, ¿tenemos en poco la palabra de Dios nosotros? Otra vez ese Luis mandando sus basuras. ¿Cómo no me salgo? Ahora, ¿cómo lo hago para salirme? Lo voy a silenciar. ¡Pum! ¿Sí? Y lo silencias. ¡Pum! Oye, pues, por ejemplo, hay unos brothers que están ahí en el grupo que tenemos que nunca abren, nunca. O sea, si yo me regreso semanas atrás, no abren el chat de ahí. Y digo, pues, ¿por qué no se salen? O sea, pero observa, ¿qué es menospreciar la palabra de Dios? Que no me interese esto. ¿Sí? Que escucho la instrucción de Dios y ¿qué? No me interesa. Es de Dios, ¿eso qué? No, es que esto ya está antiguo, ya está pasado de moda. ¿En serio? Sigue vigente. Es la palabra de Dios, está presente, está vigente. Entonces, se olvida de su Señor, tiene en poco la palabra de Dios y, número 3, menosprecia a Dios. ¿Qué es menospreciar? ¿Alguien sabe qué es menospreciar? Hacerlo menos, exacto. Por ejemplo, un billete de 200, ¿cómo lo menosprecias? Si lo haces ¿de qué? De 20, ¿no? Le borras un 0 y ¿qué? ¿Le quitas su valor? ¿Pierde el valor el billete de 200? No, no pierde su valor, pero tú y yo ¿qué? Hay 200 pesos, pum, ¿no? Menospreciamos a Dios, dice, menospreciaste a Dios. O sea, me hiciste a un lado, no me tomaste en consideración, no me tomaste en cuenta. Y entonces aquí dice, aquí continúa diciendo en el siguiente verso, dice, he aquí, perdón si ya lo leí, dice, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías. Y en el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Escucha, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Le dice, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué culpa tiene el nene? Así, ¿qué culpa tiene el bebé? Mejor hubiera matado a David, ¿no? Todos pensamos eso. ¿Estamos todos de acuerdo acá? Pero tu justicia y mi justicia no es la misma justicia de Dios. Y aquí, esta historia la vivió David. A lo mejor estás pensando, esto es una novela, ¿no? Eso es un choro de Luis y es un choro. No, está escrito aquí. Sí, ya te di la cita. Segunda de Samuel 11, 12. Pero esto es histórico. O sea, esto pasó, ¿sí? Investígalo. Entonces, te quiero decir algo. David reconoce las consecuencias de su pecado. ¿Qué dice? Pequé contra Jehová. Pequé y le dice al Señor, ahora voy a tomar a las mujeres de tu propia casa. ¿Qué crees que pasó? Pierde a este niño, pero también después su otro hijo Absalón se levanta en contra de otro de sus hijos para matarlo, porque uno de sus... Te voy a contar así la historia rápido. Muere este niño, uno de sus hijos viola a otra de sus hijas de David. Sí, sí. ¡Oh! Sí, eso viene en la Biblia así. Abusa de una de sus hijas de David, que era su media hermana. Su hermano de esta chava, su medio hermano del otro chavo, mata a su otro hijo y ahora Absalón empieza a perseguir a David por el reino. La espada jamás se va a apartar de tu casa, le dice Dios. Jamás se va a apartar, le dice, Dios te perdonó a ti, no vas a morir, pero va a pasar esto. Gente de tu propia casa se va a levantar contra las mujeres de tu propia casa. Ahí está, se lo cumplió. Entonces vemos algo, Dios está enseñándonos esto para enseñarnos algo. El pecado trae muerte. La palabra muerte me habla de separación. La palabra muerte significa separación. El pecado trae muerte, lo dice en el libro de Gálatas, lo dice Pablo en Corintios. El resultado del pecado es muerte. El pecado origina muerte, ¿sí? La separación de Dios y del hombre, el pecado. Entonces lo que Dios hace es que Dios trae corrección y trae disciplina. Dios nos ama, pero trae disciplina a nuestros corazones. Entonces David empieza a vivir ¿qué? Las consecuencias de su pecado.
¿Quieres? Te voy a dejar una tarea. ¿Quieres saber qué escribió David después de esto? David escribe el Salmo 51. El Salmo 51 dice, por tu bondad borra, por tu gran corazón borra mi falta. Léelo, te lo dejo de tarea. Porque después de esto, David escribe el Salmo 51. Y cuando David se mete con Betsabé, David escribe el Salmo 32, ¿sí? Que dice, hasta que yo ocultaba mi falta, mis huesos me consumían. Día y noche no dormía, dice David. Aquí está la consecuencia del pecado. ¿Pero qué? Hay un perdón. Entonces Dios nos viene a mostrar esta historia para enseñarnos las consecuencias del pecado. ¿Que trae qué? Trae muerte. El perdón de Dios es real, porque Dios lo perdona a David, pero le deja esta espada, claro, va a vivir consecuencias, pero el perdón que tú y yo tenemos es que es poderoso. ¿Por qué? Porque alguien pagó tu cuenta y la mía. La espada de Dios no se tenía que apartar de tu casa y de mi casa, pero la espada atravesó a uno. Cuando le clavaron la lanza ya muerto, dice la Biblia que de su costado salió agua y sangre. Sí, salió agua y sangre. Desde ahí, desde ese punto, cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, consumado está, cumplido está, o sea, ya no me debes. Tu pecado trae consecuencias, claro, pero ante los ojos de Dios somos perdonados por medio de Cristo, por medio de Jesús. El perdón de Dios es real, pero el pecado deja consecuencias, pero el arrepentimiento sincero abre el camino a la restauración. ¿Vas a seguir ocultando tu pecado? ¿Sí? No te estoy pidiendo que te pares así como tipo AA y tú pasas aquí a la tribuna. ¿Qué pasó, compañeros? Fíjense que vengo haciendo esto, porque también son bien chismosos, ¿no? Lo bueno que no está mi suegro, porque mi suegro es AA. No me digan, ¿no? Pero sí, o sea, no te estoy diciendo eso. Confiésalo delante de Dios. Confiésate delante del Señor. Dile, Señor, este es mi pecado. Yo diario lo hago, claro. Los días que me levanto temprano le digo al Señor, perdóname, soy un pecador, discúlpame. Por favor, perdóname, redímeme, corrígeme, Señor. Y en la noche cuando termina mi día, de igual forma, Señor, corrígeme, la regué. No soy justo delante de ti, pero hoy sé que soy justo por medio de uno, de Jesús. Hoy sé que me puedo acercar al Padre con esa oración. ¿Por qué? Por medio de uno, de Jesús. Porque Él pagó el precio, Él sufrió la espada, Él sufrió la muerte del pecado por mí. El pecado comienza con una vista, pero termina en algo fatal. Te lo vuelvo a repetir, el pecado comienza con una vista, pero termina en algo fatal. ¿Qué estamos observando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Sí? ¿Con qué alimentamos nuestra mente? ¿Sí? ¿Con la palabra? ¿Con qué? ¿Con la avaricia? Te lo dije el miércoles. Primera de Juan dice que el mundo se mueve por sexo, poder y dinero. Esos tres deseos no nos estarán consumiendo, no nos estarán llevando a caer, ¿sí? Entonces, ocultar el pecado nunca funciona. Dios siempre lo trae a la luz. Velo, obsérvalo. David quería ocultarlo, pero ¿qué? ¿Dios qué? ¿Lo expuso en dónde? En público. Lo expuso delante de todo su ejército, de toda su nación. ¿Te imaginas el ejército defraudado? ¿Te imaginas a su amigo Jeroboam así de, ¿qué onda? Pues no que eras el rey, ¿por qué nos mandaste a la guerra? ¿Por qué nos mandaste a la muerte? Ocultar el pecado no funciona, pero Dios siempre lo traerá a la luz. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Déjame decirte algo para concluir esto. No hay pecado tan grande, no hay pecado tan grande que Dios no perdone. No hay pecado tan grande que Dios no perdone. A lo mejor tú y yo de repente venimos con una carga de culpabilidad por algo que hicimos, por algo que cometimos en nuestro pasado, en nuestro presente, no lo sé. Pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere exaltarte junto con Él. Dios quiere decirte, si tú confiesas el pecado que yo ya sé, si tú no lo confiesas, yo lo voy a exponer. Yo lo voy a exponer en público. Pero si tú lo confiesas, ¿qué crees? Puedes tener paz conmigo. ¿Alguna vez te has reconciliado con alguien? Así de sí, con mi pareja, ¿no? Cuando me peleo, ¿no? Fuera de eso, con un amigo, un primo, un tío, algo, ¿sí? ¿Y qué pasa?
sabes que estás en paz con esa persona, ¿no? Respiras, ay, por fin resolviste el conflicto. Tenemos un conflicto mayor con Dios, con el creador de todas las cosas. Entonces no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Tenemos que vigilar nuestro corazón, confesar nuestras faltas y depender de su gracia. ¿Qué más esperamos? Podemos obtener paz con Dios por medio de Cristo. No tenemos a dónde ir, ¿sí? ¿Quieres ir al psicólogo? Ok, ve al psicólogo, ve al psicólogo, te va a ayudar, claro que te va a ayudar, ¿sí? Pero no te va a traer la paz que Dios nos da con él, ¿sí? Que estoy a cuentas contigo, Señor, ni me deben, tú no me debes nada, más bien yo te debo todo, pero sin embargo, ¿qué? Me has perdonado, me has restaurado. Estar en paz con Dios es lo que tú y yo necesitamos. Es el mayor problema, el mayor conflicto que tú y yo tenemos en nuestra vida, estar en paz con Él, ¿sí? ¿Quieres vivir la consecuencia de tus actos o quieres decirle al Señor, perdóname, ¿sí? Necesito que tú me restaures, Señor. Tú eres mi creador, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú restáurame. No puedo seguir huyendo de ti. No podemos seguir huyendo del Señor, ¿sí? Así que en este tiempo podemos tú y yo acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí está mi corazón lastimado, aquí está mi corazón desobediente, mi corazón necio, mi corazón atribulado, mi corazón a veces lleno de fanfarronería, ¿sí? De vanidad, de cosas tan tontas y tan absurdas que estoy persiguiendo, riqueza, mi trabajo, que esto, que el otro. Por Dios, Él es el Señor. No menosprecies su palabra. Él es lo primero en tu vida. No te hablo de una religión, no te hablo de una iglesia, te hablo de su presencia en tu vida. Él es lo primero en tu vida. Confiésate delante de Él y dile, Señor, quiero estar en paz contigo. Y lo que el Señor te va a decir, ya estoy en paz contigo. Yo mandé a mi hijo, mandé a lo único que tenía para que muriera por ti y para que fueras libre, para que vivieras en paz, para que tuviéramos esa comunión tú y yo. Así es que hoy en esta mañana vamos a orar.